Iglesia, Alianza Cristiana y Misionera, Providencia. Les esperamos en Avenida General Bustamante 60, Providencia. Síguenos en Así Providencia. Yo digo que el capítulo 28 del libro de los Hechos es una especie de resumen de todo el libro y lo vamos a tomar así. El libro de los Hechos trata sobre el cumplimiento del mandato del Señor de ser testigos del reino de Dios. En el capítulo 1, los que hace un año estaban acá, pero varios de ustedes probablemente hace un año no estaban todavía, o en esa reunión no estuvieron. En el capítulo 1, los discípulos miraban al cielo porque Jesús había sido llevado al cielo luego de su resurrección. Recuerdo como si fuera hoy, cuando en esa oportunidad se habló de la importancia de los hombres de blanco que aparecieron junto a los discípulos mientras miraban, yo agregaría con la boca abierta, donde Jesús había sido llevado. Y unos hombres de blanco se paran al lado y le dicen: ¿qué están mirando al cielo? De nuevo mirando donde no tienen que mirar. Siempre hacían lo mismo. Buscaban en la tumba vacía al que ya había resucitado y ahora estaban mirando al cielo cuando lo que tenían que hacer era otra cosa. Y los hombres de blanco, los ángeles diríamos nosotros, le dicen: lo que tienen que hacer es cerrar la boca, dejar de estar mirando al cielo, dejar de estar preguntando sobre lo que va a ser el tiempo futuro, porque los discípulos habían preguntado: ¿llegó el fin? ¿Ahora es el cumplimiento de todo? ¿Se acabó todo? Típico, ¿no? Que uno quiere saber el futuro antes de que éste acontezca. Ya Jesús les había dicho: no les toca a ustedes saber los tiempos y las ocasiones que el Padre puso en su voluntad. Y ahora estaban en eso, mirando al cielo, y aparecen estos ángeles y le dicen: que están mirando al cielo, vuelvan a Jerusalén y esperen la promesa que se les ha hecho. Esta promesa consistía en que ellos serían llenos del Espíritu Santo y serían testigos en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Así partía el libro de los Hechos, con la promesa y el mandato. Con la promesa de que serían llenos del Espíritu Santo, el Espíritu descendería sobre ellos, y el mandato de hacer buen uso de ese poder, no para enriquecerse, no para hacer un espectáculo, para ser testigos. ¿Testigos de qué? Testigos del reino de Dios. Todo el libro de los Hechos no es más ni menos que el testimonio de las diferentes ocasiones en que los discípulos fueron finalmente testigos con este poder del Espíritu. En algunos casos los recibieron en casa y les dieron comida, en otros casos los apalearon y los apedrearon. En unos casos les iba bien y en otros casos los rechazaban. Unos se convertían a Cristo y otros rechazaban a Cristo. El libro de los Hechos no es más ni menos que una especie de raconto de todos esos episodios en que estos discípulos cumplían el mandato que estaba al comienzo del libro: sean testigos.
¿Cómo se es testigo del reino? Bueno, anunciando que al mundo ha llegado un nuevo Señor, un nuevo Rey, que demanda obediencia absoluta, que con su sola presencia ha puesto al descubierto la injusticia, la miseria, la falta de misericordia, que con su sola presencia ha mostrado que la sociedad funciona al revés, la máxima creación de Dios tratada como basura por sus propios pares. La sola presencia del reino de Dios es una denuncia del mal estado en que funcionan las cosas. En todo ámbito, ¿no? En todo ámbito. Por lo tanto, ser testigo del reino es decir, ha venido a este mundo un nuevo rey, tiemblen los tronos, tiemblen las presidencias, tiemblen las estructuras de poder, tiemblen los grupos económicos, tiemblen los empoderados de la historia. Jesucristo, el Hijo de Dios, viene a ser Rey de Reyes y Señor de los Señores. Y ese es el anuncio del reino de Dios. Y por eso, a veces los apaleaban, otras veces les creían, unas veces los aceptaban y otras veces los expulsaban de las ciudades. Pero nunca dejaron de ser testigos, porque para eso había venido el Espíritu Santo sobre sus vidas. El capítulo 28, es un resumen de todas estas escenas que se nos narran en el libro de los Hechos. Se muestra las incomprensiones de las que fueron objeto los testigos, a veces considerados la lacra de la sociedad y otras veces considerados semidioses o dioses caminando sobre la tierra. Miren los versículos 1 al 4 del capítulo 28 de Hechos. Pablo iba camino a Roma, prisionero, él había apelado a Roma lo mandaron. Hubo un naufragio que se relata en el capítulo 27 y de alguna forma llegan a una isla, la isla de Malta, y ahí comienzan los acontecimientos que narra el capítulo 28. Estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta. Los habitantes del lugar nos trataron con no poca humanidad, pues encendiendo un fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Entonces Pablo recogió algunas ramas secas y las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Cuando la gente de allí vio la víbora colgando de su mano, decía: ciertamente este hombre es homicida, a quien, escapado del mar, la justicia no deja vivir. Una de las formas en que de las maneras en que se interpretaba la acción de los testigos, y hasta el día de hoy, es que son una lacra de la sociedad. Cuando las cosas se interpretan superficialmente, voy a decirlo en jerga evangélica, con los ojos de la carne, ¿se entiende, no? Cuando se interpreta la vida, cuando se interpretan las circunstancias de la vida con los ojos de la carne, superficialmente sucede esto. Salta una víbora de entre las ramas que estaban poniendo en el fuego, se le prende en la mano. Alguien me decía hace un rato, no dice que lo mordió. Bueno, uno puede suponer que lo mordió porque estaba colgando, capaz que se le enrolló nomás, no sé, quiero ser fiel al texto. Lo ven y le dicen: la justicia trascendental, las divinidades, Dios, lo que quieran, lo persigue. Por eso,
le acontece esto. Este tipo debe ser un homicida y por eso le va mal en la vida. Ahora, esto pasa siempre cuando uno interpreta superficialmente los acontecimientos de la vida. Y yo digo acá, nosotros no nos escapamos de esto. Cuando a alguien le pasa algo malo y se enfermó, nos falta el hermano que viene y dice, bueno, algún pecado escondido debe tener por ahí. Por eso le está yendo mal. Cuando uno interpreta con los ojos de la carne, juega un poco a ser Dios. Trata de entender a Dios. Se quiere meter en la cabeza de Dios para explicarlo todo. Y normalmente lo explica mal. Cuando se interpreta con los ojos de la carne, pasan estas cosas. Un accidente, algo que no ha confesado el hermano. Perdió el trabajo, algo que seguramente tiene pendiente. Bueno, resulta que Pablo no murió. Entonces se valida la falsa interpretación que habían hecho sobre él los habitantes de Malta. Versículo 5 en adelante. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que él se hinchara o cayera muerto de repente, pero habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. Se fueron al otro extremo. Quien interpreta en la carne, hay que explicar esto porque es verdad, la jerga evangélica algunos la entendemos pero no todos. Quien interpreta superficialmente las cosas, no espiritualmente, no en la profundidad de complejidades que tiene, vive siempre en este plano superficial, en todo. Vive suponiendo que todo lo que le pasa se lo hicieron o los demonios o la divinidad o que algún pecado o algún bien hizo en la vida. Y todo lo que pasa en la vida acontece por fuerzas sobre las cuales él no tiene dominio, y entonces el mundo se le viene encima. Esto pasa frecuentemente. Bueno, estos eran así. Se le cuelga una víbora, es un homicida y la justicia divina y trascendental cayó sobre él. Pero después no muere, entonces es un Dios. Debe ser que este es un Dios que bajó a morar entre nosotros y entonces hay que adorarlo. Los testigos de Jesucristo son así. A veces son una lacra en la sociedad. Este canuto cargante ya está de nuevo hablando de Jesucristo. Sin vergüenza. Otras veces son la salvación del mundo. Vamos a viajar, pídale al hermano evangélico que ore para que el bus no choque. ¿O no? Que un evangélico ore antes de subir al avión, no sea que esta cuestión se mande abajo. Y seres divinos que pueden hacer que no choque un bus, que pueden hacer que o la lacra de la sociedad o seres divinos. El libro de los Hechos y especialmente el capítulo 28 nos va a mostrar que no son ni una ni otra cosa. Pero nosotros también los cristianos interpretamos superficialmente nuestra tarea como testigos y la tarea a veces, ¿no?, del resto de nuestros hermanos. O son muy malos o son seres divinos. Y no son ni lo uno ni lo otro. Somos simplemente testigos de Jesucristo. Que a veces, cuando testificamos del reino de Cristo, algunas personas creen en el Señor. Otras veces, cuando testificamos del reino de Cristo, las personas nos rechazan. Esto es lo que nos muestra el libro de los Hechos, esto es lo que pasa en nuestra vida diariamente. Calma la tormenta, salen de la isla de Malta y finalmente llegan a Roma. Y en Roma a Pablo se le da la oportunidad de vivir en una casa aparte con ciertos custodios y seguir enseñando la palabra de Dios. Versículos 23 en adelante nos muestra ya el resumen del libro de los Hechos y de la vida de Pablo también.
23. Habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndolos acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Algunos asentían a lo que se decía, pero otros no creían. Como no estaban de acuerdo entre sí, al retirarse les dijo Pablo esta palabra: bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres, diciendo: ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y entiendan de corazón, y se conviertan, y yo los sane. Sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios, y ellos oirán. Cuando terminó de decir esto, los judíos se fueron, teniendo gran discusión entre sí. Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían. Predicaba el reino de Dios y enseñaba acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Así termina el libro de los Hechos, diciéndonos que uno de sus 2 grandes personajes, el otro es Pedro, uno de sus 2 grandes personajes, Pablo, está haciendo la tarea. No lo han coronado rey, ¿se dan cuenta? De hecho, está preso. Nadie le puso un púlpito de cristal o de marfil, ni le construyó un templo. Nadie le dio un diploma por mejor predicador. Está preso. Pero ¿cómo se lo describe? ¿Cuáles son las últimas palabras que se dicen sobre el gran apóstol Pablo? Sencillo. Pablo predicaba el reino de Dios y enseñaba acerca del Señor Jesucristo. Así parte el libro de los Hechos. Ese es el mandato, ser testigos de que el reino de Dios se ha hecho presente. Así termina el libro de los Hechos, diciendo que el gran apóstol Pablo no es más ni menos que un testigo del reino de Dios que enseña acerca de Jesucristo. No somos la lacra de la sociedad y no somos seres divinos. Cristianos se suben a aviones y los aviones se caen igual. Se suben a buses y los buses chocan igual. Y entre los que mueren también mueren cristianos, y algunos cristianos se salvan y no son seres divinos porque se salvan, y no son la lacra de la sociedad porque se mueren. Son testigos que en la vida y en la muerte dan testimonio de Jesucristo. La vida cristiana es mucho más simple de lo que a veces nosotros mismos queremos hacerla. Nuestra gran tarea es ser testigos del reino de Dios en medio de la sociedad en la cual vivimos. No crear estrategias de proselitismo, no crear estrategias para engatusar a alguien y una vez que ya está engatusado le decimos que en realidad le estábamos haciendo creer algo para que se haga evangélico. Ser testigo del reino es en el momento adecuado, cuando estás en prisión, cuando estás en el naufragio, cuando estás en una isla desierta donde una víbora se te clava y unos creen que eres la lacra y otros creen que eres divino, en ese momento decir: hay un nuevo Señor que ha entrado en la historia, que demanda sujeción, que ha mostrado, ha exteriorizado la podredumbre del mundo, de la sociedad, lo invertida que está la sociedad.
y después vivir o morir, dependiendo de cuál es o qué es lo que te toque hacer. Sencillamente eso. A veces en tu testimonio tendrás gran éxito, otras veces en tu testimonio de Cristo serás completamente rechazado. Pero no tienes la opción de no ser un testigo. No tienes la opción de no ser un testigo. Hablaba con un par de personas estos días. Alguien nos decía, mire, pastor, decía, él en su empresa, era un empleado común y corriente, pero tuvo la desdicha, la empresa, de perder a una funcionaria. Falleció una colega de trabajo, la jefa se entera que hay un evangélico en la iglesia y en pleno servicio católico le dice, habla tú en nombre de todos nosotros y reza algo. Para quienes no están familiarizados con los evangélicos siempre decimos que nosotros no rezamos, sino que oramos. Pero eso no tiene por qué saberlo todo el mundo, así es que a nuestro hermano alguien le dijo, reza tú. Dice que se angustió, llamó a su señora, le dijo, mira, me están pidiendo que hable, ¿qué puedo decir? Dime algunos textos bíblicos donde uno pueda... Por ahí la señora por teléfono le sopló unos textos, se los leyó en 15 minutos que tuvo antes de la prédica, se para en el púlpito, dice que temblaba entero y habló. Mientras contaba yo decía, eso es lo que hemos dicho todo el año. Si el testimonio de Cristo no es una estrategia, el testimonio de Cristo es lo que tú haces cuando en un momento X te ves impulsado por los acontecimientos. Abres la boca y el Espíritu Santo habla por ti. Resulta que terminó predicándole a todos sus compañeros. Después llegó al trabajo al día siguiente y el día siguiente le dice, mira, vamos a tener que hacer de nuevo, perdóname que te pida este favor de nuevo, le dice la jefa, vamos a juntarnos todos en el trabajo, vamos a bajarlos del segundo piso, llamarlos a todos, vamos a tener una oración especial. Y tú que eres el evangélico de la empresa, podría... Se dieron cuenta de que en el grupo había alguien que cantaba. Yo le decía, terminaste armando un culto más encima, porque a esa que cantaba le pidieron que pase adelante y haga un especial. La próxima vez te pongo a predicar a ti, le decía. Y testificó no solo allá, después en su empresa habló de Jesucristo. Y yo le decía, ahora, ¿te ves que el Espíritu del Señor te está guiando por esos lados? Vas a tener que capacitarte más, que es lo que a todos nos ha pasado. Nadie planifica cómo va a convertirse en un testigo de Jesucristo en el área que te toque. Dios te va impulsando, te vas preso a Roma y de camino naufragas, llegas a una isla y tienes que predicar. Se te clava una víbora, unos creen que eres el demonio, otros creen que eres divino, y a ti te da lo mismo. Tú hablas de Jesucristo. Después llegas a Roma, en lugar de que te corten la cabeza inmediatamente, te dejan una casa alquilada para que sigas predicando. ¿Y qué haces? Sigues predicando. No lo planificas, eres testigo día y noche, 24 horas al día. Simplemente abres la boca para decir, un nuevo Señor ha entrado en la historia y lo ha cambiado todo. Otra hermana decía acá en la empresa, se dieron cuenta que yo era evangélica y me pidieron que ore por los enfermos. Y resulta que ahora formaron una especie de capellanía y la encargada de esta cosa, adivinen quién es. Así que ahora tengo doble pega. Yo decía, mira, de esto hemos estado hablando. Nadie puede nombrarte desde acá de un púlpito testigo del reino. Ya eres. Porque para eso el Espíritu del Señor descendió, para convertirnos a todos nosotros en testigos de Jesucristo. Ahí anda orando por los enfermos cada mañana y tiene que hacer una ronda de oración y ahora tiene que estudiar porque para poder darle una palabra más adecuada de aliento. Y eso la va llevando y uno no sabe dónde va a terminar esto. Ya los tendremos en el seminario, algunos probablemente en un rato más. No sé.
No hay cómo saber. Nosotros no somos de los que le pregunta al Señor, ¿y cuándo viene el fin? Porque ya sabemos lo que nos va a contestar. A ustedes no les toca andar preguntando esas cosas. A ustedes les toca volver a Jerusalén, ser llenos del Espíritu Santo y salir a predicar. Ser testigos del reino. No como estrategia de proselitismo, sino como forma de vida. 2015, hermanos, hermanas, amigos, amigas. 2015. Nuestra sociedad necesita testigos de Jesucristo. No siempre y no necesariamente proselitista. No solo actividades programadas por las iglesias para captar gente. Testigos en el barrio, en el blog, en el trabajo, en la universidad. Testigos de que Jesucristo es Señor de la vida. Testigos de que Jesucristo nos va cambiando. Y nos va cambiando de a poco. Nadie tiene por qué sentir que para ser testigo tiene que estar en grado avanzado de cristianismo. La pequeña luz que tengas puede ser un mundo de luz en medio de las tinieblas en las cuales nos movemos, hermanos. No necesitas tener un foco gigante. Los antiguos conocerán el corito y seguro que los profesores de la escuela dominical sí lo conocen. La que haré brillar es mi gran luz o mi pequeñita luz. Mi pequeñita luz, yo la haré brillar. Si así es. Testigos del reino. Nuestro país, nuestra sociedad necesita ser testigos del reino. Y cuando seas testigos, unos te van a aplaudir a rabiar, otros van a creer que eres un demonio salido del infierno. Tú no eres ni un ser divino ni un demonio salido del infierno. Eres un hombre o una mujer que testifica de la presencia de Cristo en nuestra sociedad. Nada más y nada menos. Porque no le encargó el Señor esta tarea a los ángeles, sino a un grupo de 11 cobardes que estaban metidos en una casita porque habían matado al maestro. ¿Se acuerdan? Y después a nosotros. Un grupo donde a veces hay mucha valentía, otras veces tenemos miedo. Si a nosotros nos encargó la tarea de ser luz. No voy a decir que el libro de los Hechos se sigue escribiendo, porque eso es lo que algunos querrían escuchar. Eso es lo que se dice. El libro de los Hechos se acabó acá. Esto es la iglesia hoy, que aplica la palabra de Dios a su vida y que es testigo. ¿Qué se escribirá de nosotros? No sé. Capaz que no se escriba nada, porque no vamos a llegar a ser tan famosos. Pero tampoco es importante. Algunos de ustedes probablemente darán origen a alguna biografía. Bien, no sé si eso es bueno, porque para que alguien escriba una biografía tienes que haber tenido una muerte terrible, así es que mejor ser anónimo, ¿no? Pero todos, los famosos y los no famosos, vamos a ser testigos del reino. Como iglesia, por eso nos organizamos. Lo que ustedes van a ver acá afuera, en la Feria de Ministerios, es algo de esta organización. Cómo buscamos ser testigos entre mujeres, entre hombres, entre niños, entre matrimonios, con diferentes actividades. Estas se nos han ocurrido hasta ahora. Con la ayuda de ustedes, de quienes se están integrando, probablemente la próxima Feria de Ministerios no va a caber acá, vamos a tener que arrendar un lugar porque vamos a seguir creando nuevos caminos de testimonio. Para algunos serán grandes cosas y para otros no tanto. Para nosotros sencillamente serán las formas y las posibilidades hacia donde Dios nos vaya impulsando. Testigos del 2015, testigos del reino del Señor en nuestros tiempos. Por eso orábamos por nuestros estudiantes, por nuestros profesores. No oramos por nuestros recién egresados y titulados, fue un error. También Dios los llene de bendición para que sean buenos testigos. Testigos esta semana, testigos en nuestros hogares.
testigos de que el reino de los cielos está presente entre nosotros. No es tan visible todavía, por eso sufrimos, por eso vivimos injusticia e inseguridad. El reino no es tan visible porque es como una semilla de mostaza todavía, ¿se acuerdan? Que al comienzo es invisible, pero cuando se siembra empieza a crecer. Trabajemos con esperanza. Las cosas van a cambiar en la medida en que todos nosotros demos testimonio del reino en el lugar en que estemos. El Señor nos respalde, hermanos. El Señor nos confirme, hermanos. El Señor nos llene del Espíritu Santo para que seamos buenos testigos. Amén. Amén. Que Dios nos bendiga mucho. Vamos a orar al Señor. Invitados todos a la Feria de Ministerios a inscribirse en los cursos de bautismo, los que van a bautizarse, y a preguntar cómo sirvo al Señor. Ya se nos vienen los grupos en casa, espacios preciosos de testimonio, hermanos. Aprovechemos y oremos por ellos. Oremos, pónganse ustedes de pie. Oremos al Señor. Gracias por este día, Señor, por el tiempo para compartir, por las posibilidades que tenemos de congregarnos como iglesia y crecer. Por la celebración de la Santa Cena, Señor, un hermoso momento para replantearnos qué tan cuerpo somos, Señor. Si alguno de los presentes tenemos actitudes que te ofenden, perdónanos, cámbianos. Queremos poner nuestras vidas sobre tu altar porque nos mandas a ser testigos y no queremos que algo obstaculice la presencia de tu Espíritu en nosotros. Bendícenos y bendice a nuestras distintas familias. Bendice las familias donde hay una lucha para que se conviertan a Jesucristo quienes no te conocen, donde hay integrantes familiares que están lejos, que están angustiados, que están deprimidos, que están alejados. Señor, alcanza, úsanos para llegar a esos hogares, que cada uno de quienes hoy llegaron acá solos puedan volver a sus casas con el poder y la potencia del reino de Dios en sus vidas. En el nombre de Cristo el Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Que Dios nos bendiga. Tengamos una bendecida semana. Amén.